Después del vídeo que grabé el otro día en el que explicaba cómo yo había llegado a la espiritualidad y también me sentía saliendo del armario, ¿no? y compartía esto, hoy lo que quiero hablar es sobre una posible definición o una aproximación a la espiritualidad, ¿no? Porque a mí me costó mucho, como dije el otro día, aceptar que estaba en un camino espiritual. Tal vez esa palabra me rechinaba y me echaba un poco para atrás. Entonces, tuve que hacer un trabajo y por eso quiero explicar qué es y qué no es la espiritualidad desde mi punto de vista, por supuesto. Yo tenía una idea de la espiritualidad muy asociada a la religión y yo ya comenté que tenía mucho rechazo a la religión porque no entendía nada de lo que me contaban, ni tampoco creía en un Dios castigador, en una entidad así por encima del resto de seres. Y entonces para mí la espiritualidad tenía que ver con un sistema de creencias, ¿no? Con una fe irracional, sin entender nada, simplemente creyendo en algo porque sí. Tal vez también podría estar asociada a estas prácticas meditativas, pero desde una mirada muy occidental, ¿no? Muy occidentalizada, como esa cosa de, bueno, voy a estar bien, voy a relajarme. Me rechinaba un poco el vocabulario, me rechinaba un poco la manera de acercarse, ¿no? a la espiritualidad sin ni siquiera tener mucha idea, ¿eh? Ahí es un fallo mío el tener prejuicios ante algo que desconocía. Y por eso, uno de los primeros vídeos que quiero hacer es este, para hablar de espiritualidad desde una perspectiva de experiencia, ¿no? Desde mis experiencias puedo hablar de algunas ideas que tengo ahora sobre la espiritualidad que antes no conocía. La primera idea es sobre la espiritualidad como un camino de evolución psicológica y emocional. Yo de alguna manera estaba haciendo eso a través de la danza, estaba haciendo una sanación emocional a través del movimiento. Creo que conté el otro día que cuando empecé a improvisar pues me empecé a dar cuenta de que era una persona muy ansiosa y entonces estuve trabajando desde la danza esa calma o ese sentirme bien en mi cuerpo, relacionarme bien con mi cuerpo, con el cuerpo de las otras personas, y de alguna manera siempre tuve bastante autoconciencia y entonces intentaba transformar aquellas cosas en mi interior que no me gustaban, ¿no? Desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Yo no sabía que esa conexión con mi ser, conmigo misma, que eso sí que lo buscaba, tenía algo que ver con el camino espiritual. Con la danza, como comentaba también el otro día, empecé a sentir el campo energético y hablaba abiertamente sobre energía, pero eso tampoco tenía nada que ver con lo espiritual, ¿no? Simplemente era algo que sucedía en mi cuerpo y que percibía y que sentía y ya está. Lo que fue pasando es que después de ir sanando capas y capas y capas, pues me empezaron a ocurrir experiencias extraordinarias que yo no sabía explicar y desde luego que bajo mi cosmovisión occidental no tenían explicación alguna. Pero bueno, yo simplemente me dejé llevar por esas experiencias sin intentar comprenderlas del todo, sino simplemente viendo a ver qué pasaba o a dónde me llevaban. Y entonces ya cuando caí enferma y viví un milagro y empecé a canalizar y empecé a meterme en este universo espiritual, empecé a entender que todo ese trabajo que yo había hecho de sanación psicológica era realmente ese camino, era lo que me había llevado hasta la espiritualidad, ¿no? Entonces es como si la espiritualidad fuera un camino psicológico avanzado. Creo que hay muchas terapias hoy en día, pero algunas de ellas no buscan una sanación total, sino que buscan que te sostengas o que tengas una vida de adulto adulta funcional
dentro de la sociedad a pesar de tu herida, ¿no? Y sin embargo la espiritualidad lo que busca es la sanación total, la sanación de esa herida, la comprensión de todas las capas emocionales que tienes hasta llegar al ser interno, hasta despertar tu alma, despertar tu conciencia y ser absolutamente consciente de todo. Por eso digo que es una psicología avanzada, porque va hasta la sanación final. Eso creo que es muy importante entender. Llegamos al segundo punto, que tiene que ver con que la espiritualidad no es abrazar un sistema de creencias, sino justo al contrario, es ir soltando las creencias que tú tienes, que ni siquiera te das cuenta de que tienes programadas en tu subconsciente. Yo era una persona no creyente, ¿no? Como no era religiosa, era no creyente, y mi sistema de ideas estaba basado pues, en una objetividad, en la ciencia, en la materialidad física, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pensaba que eso no era una creencia. Pensaba que mis valores o la base de mi conocimiento no estaba basado en creencias, sino en hechos. Ya aviso desde el principio que no tengo nada en contra de la ciencia, más bien al contrario, yo soy de ciencias, también me he movido en un mundo de letras, que es el mundo del arte, y todavía me sigo sintiendo como una chica de ciencias en un mundo de letras, con lo cual no tengo nada en contra de la ciencia. Es más, ojalá las científicas o científicos pudieran estudiar los fenómenos de la naturaleza de forma independiente y también investigar las experiencias que muchas personas estamos exponiendo, que rompen con ese pensamiento occidental y que realmente se pueden explicar, ¿no? Lo que pasa es que hay que salir del paradigma en el que nos movemos. Bien, dicho esto, sí que voy a explicar algunas creencias que yo considero que tenemos en el pensamiento científico y que se toman como dadas, ¿no? Y que parece que es un pensamiento objetivo, pero realmente no lo es. Para empezar, la rama de la ciencia que intenta explicar la realidad es la física, y todavía a día de hoy no hay una teoría unificadora que explique la realidad tal cual es. Tenemos dos teorías que son las vigentes y que entre ellas no concuerdan. Se trata de la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La ciencia occidental a día de hoy no tiene un marco preciso de interpretación de la realidad, así que cuando hay personas que me hablan de la ciencia, ¿no? Cuando yo les hablo de temas espirituales, mucha gente me dice que ellas creen en la ciencia, ¿no? Pero es que la ciencia todavía no explica muchísimas cosas. Tampoco explican los pensamientos o las emociones, ¿no? ¿Qué relación hay entre las sinapsis neuronales y los pensamientos? Se desconoce por completo, entonces eso no significa que no existan. Entonces la ciencia todavía está muy verde o todavía le queda mucho para comprender la realidad. Ojalá de verdad en algún momento tengamos los suficientes equipos y los suficientes recursos para comprender la realidad y hacer estudios apropiados para ensanchar el marco de pensamiento y el marco de interpretación de realidad que tenemos ahora como sociedad occidental. Hay de hecho también cada vez más científicos, científicas que están estudiando fenómenos pues acerca de la muerte o sobre la energía o sobre experiencias extrasensoriales. Destacaría Manuel Sans Segarra, que es un médico catalán, que está haciendo una labor divulgativa extraordinaria. Ha estado muchos años estudiando a pacientes que tenían experiencias cercanas a la muerte y ahora, una vez jubilado, está abriendo al mundo este conocimiento, así que muchas gracias. No obstante, también es bastante significativo que como sociedad necesitemos una autoridad, ¿no? Un médico, un hombre blanco
para hacer caso sobre este tipo de experiencias cuando ha habido muchísimos chamanes, muchísimas sanadoras de otras culturas y otras cosmovisiones que han hablado de estos temas a lo largo y ancho de todo el planeta, pero solamente escuchamos a este tipo de personas. Igualmente estoy más que agradecida y me encanta todo lo que dice, yo soy fan, pero eso, como sociedad tenemos que empezar a abrir un poco más la mente y a escuchar a personas de diferentes procedencias y de diferentes lugares conceptuales, ¿no? No únicamente a personas que piensan desde nuestro mismo punto de vista. Por otro lado, nuestra percepción está basada en la física newtoniana, que en realidad ya está desfasada, ¿no? Con estas nuevas teorías de la física, pero sin embargo seguimos incluso viendo y percibiendo la realidad como newtoniana, es decir, como sólidos, como masas, etcétera, etcétera, cuando sabemos que en realidad no es así. De este tema habla Barbara Ann Brennan en el libro Manos que curan. Ella fue física de la NASA, ni más ni menos, pero luego siguió su carrera como sanadora porque desde pequeña sentía la energía sutil. Ella explica cómo esa visión newtoniana todavía está en nuestras mentes y no hemos pasado a ese cambio. Ahora también va a haber una revolución con los ordenadores cuánticos e imagino que esto también de alguna manera revolucionará nuestras mentes. Estamos ya ante un cambio que necesitamos ya cambiar de perspectiva porque incluso la ciencia nos está diciendo que las cosas no son como creemos que son. Las prácticas como el yoga o la meditación budista, por poner dos ejemplos, son prácticas de entendimiento de la mente muy profundas, pero sin embargo todavía no se aprecian del todo. Sí que hay investigaciones científicas al respecto y cada vez se habla más de los beneficios, por ejemplo, de la meditación, pero seguimos sin dar validez a todos estos saberes que a través de estas herramientas han desarrollado los budistas, los yogis desde hace ya siglos. Sadhguru, que es un yogi muy conocido, al que invito a que le escuchéis, habla en por lo menos un par de vídeos, lo he escuchado yo, sobre un estudio que le hicieron un grupo de científicos. En este estudio, según los resultados, Sadhguru debería estar muerto, porque estos estudios sobre el sistema nervioso, ¿no? Y sobre la activación neuronal en diferentes partes del cerebro, normalmente se hacen a gente que tiene barullo mental, que tiene mucho ruido. Lo que sucede con Sadhguru es que él es capaz de simplemente estar sin que se active absolutamente nada, y para los científicos eso significa la muerte. No habían tenido ningún ejemplo anterior de alguien que tuviera ese control mental. Por otro lado está la idea del conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? Que en el mundo del arte es tan popular, que viene a decir que todo conocimiento tiene un trasfondo político, económico, social, etcétera. O sea, no hay un conocimiento objetivo, no hay personas que estudien el mundo, la realidad y que estén completamente fuera de este mundo, de esta realidad. Estudian bajo unas circunstancias, bajo una forma de pensamiento y eso influye en el propio estudio, con lo cual ningún conocimiento es objetivo al 100%. Habría que ver quién está detrás de cada estudio científico, qué propósitos tiene. Por poner un ejemplo, la industria farmacéutica jamás va a pagar un estudio sobre cómo sanar a través de la mente, cómo la mente y el corazón tienen la capacidad de sanar a otras personas. Eso no se va a estudiar desde la ciencia, por lo menos desde investigaciones privadas, porque obviamente no les beneficia económicamente. Tampoco los gobiernos tienen la capacidad de hacerlo y de destruir la industria farmacéutica, ¿no? Entonces hay todo un entramado económico, cultural, social, político
alrededor de los estudios científicos. La ciencia no está por encima del bien ni del mal. Me hace gracia cuando hablo con gente cercana que es crítica con el sistema y se da cuenta de las jerarquías de poder y del funcionamiento de todo. Pero cuando yo le hablo de estos temas parece como que la ciencia no estuviera en todo ese sistema, en todo ese entramado. Las investigaciones científicas no son independientes, ojalá lo fueran y ojalá hubiera muchísimos científicos y científicas que pudieran de forma independiente hacer sus estudios. Seguramente los resultados científicos serían muy diferentes a los que tenemos hoy en día, pero eso no existe. Tampoco, por ejemplo, van a estudiar casos como el que han llamado lejía en muchas ocasiones y que en realidad tiene unos beneficios curativos increíbles. En mi caso yo estuve 5 años a dieta muy estricta porque si comía alimentos con histamina me ponía mala, no podía tomar medicamentos y sin embargo este líquido sí que lo podía tomar y cuando tenía algún virus, alguna infección, yo lo tomaba y no es que no me ocurriera nada, sino que me sanaba y además era la única cosa que podía tomar en esas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que es algo muy barato y que no compensa, hay muchos intereses económicos detrás y no se van a hacer estudios sobre este tema. Al revés, lo que se provoca es que haya una opinión pública en contra, ¿no?, de este líquido y no a favor. También es paradójico que la ciencia habla del efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Sobre todo del placebo. En todos los estudios de medicamentos, por ejemplo, hay un grupo de control al que se le da un placebo. Entonces están confirmando que efectivamente hay algo, hay un mecanismo de la mente que hace que se sane el cuerpo sin necesidad de una sustancia química. Lo están confirmando en todos y cada uno de los estudios de medicamentos. Sin embargo, no exploran esa vía, que para mí es la más interesante de todas. En cualquier caso, otro día abordaré el tema de espiritualidad y ciencia porque a pesar de todo esto, hay científicos, científicas que están proponiendo estudios muy interesantes y que me gustaría también compartir. El siguiente punto que quiero exponer tiene que ver con la idea de que la espiritualidad es una práctica individualizadora, ¿no? Que también lo he escuchado en muchas conversaciones a mucha gente, como que la cosa esa de sentarte a meditar significa estar pensando en ti y ser una egocéntrica. Desde luego que hay gente que lo toma desde ese egocentrismo y se vuelve todavía más ensimismada. Eso desde luego que ocurre, pero no necesariamente. Y además, si se aborda con profundidad la espiritualidad, el resultado es justo el contrario. La idea de la espiritualidad es disolver o trascender el ego. Hay quien habla de matar, a mí tampoco me gusta, pero sí que tiene que ver con una escucha, con saber cuál es tu personaje, tu máscara e ir deshaciéndola, ¿no? El ego es ese personaje que nos hemos creado y que está basado en nuestra herida emocional. Si sanamos esa herida, todo ese personaje se disuelve y entonces es cuando conectamos en profundidad con nuestro interior, con nuestro yo inmanente, con nuestro ser que realmente somos y entonces podemos relacionarnos con las otras personas a ese nivel de profundidad. Hay que entender que cuanto más te amas, más amas a las otras personas. Cuanto mejor te tratas a ti, mejor tratas a las otras personas. Eso ya a la inversa. O sea, también puedes hacer un trabajo de amor propio a través de amar a las otras personas. Pero lo que no puede ser es que tú tengas pensamientos de autoodio, por ejemplo, y quieras querer al resto de personas. La cuestión es que nos relacionamos con nosotras mismas igual que nos relacionamos con las otras personas. Y eso tiene que quedar claro porque entonces se entenderá que estas prácticas no son individualizadoras. Al revés,
Cuando no se trabaja en el ser, cuando no se trabaja en la herida emocional, es cuando el ego está operando salvajemente, involuntariamente, y eso es lo que separa a unas personas de otras. ¿Que hay personas que inflan todavía más su ego a través de la espiritualidad? Sí, hay una etapa de la espiritualidad, del camino espiritual, en la que hay que soltar el ego espiritual, ¿no? Porque puedes sentirte mejor que las otras personas, puedes sentirte más evolucionada que las otras personas, entonces eso también hay que soltarlo. ¿Hay quien se queda ahí? Pues hay quien se queda ahí, claro que sí. Eh, pero eso significa que no ha llevado el camino espiritual hasta el final, ¿no? Hasta el final y más allá, porque nunca hay un final del todo. Que se puede usar también para edulcorar el sistema opresor y que hay gente que te dice, bueno, aunque te exploten, pues tú medita y relájate, que también se usa para eso. Tampoco eso es la espiritualidad, o sea, no malentendamos las cosas, ¿no? O sea, no vamos a ponerle a la espiritualidad una carga que no tiene. ¿Qué es lo que ocurre si se llevan las prácticas espirituales hasta el final? Pues que se vive bajo otro paradigma diferente, muy diferente a la cosmovisión occidental que tenemos acerca de la realidad. El último punto del que quiero hablar tiene que ver con la espiritualidad como acción política. No solo como resistencia, ¿no? Que a veces pues, puede parecer, porque si meditas y te relajas y estás bien, bueno, puede ser una forma de resistencia ante las opresiones, las desigualdades, las injusticias, pero para mí no es solo eso, sino que también es el lugar desde el que ejercer la acción política, porque cuanto más conectada estás, más poder tienes, menos poder otorgas a otras personas, a otras entidades dentro de este sistema. Tú adquieres todo tu potencial, te conviertes en la mejor versión de ti misma y entonces ahí es cuando puedes ser mucho más eficaz políticamente hablando. También la espiritualidad tiene que ver con esa revisión interna que en movimientos como el feminismo, el decolonialismo están fomentando, están hablando de cambiar nuestros pensamientos. En palabras de Cynthia Fleury, que es una filósofa y psicoanalista francesa, ella habla de sanar el resentimiento, de descolonizar el ser. También Sueli Rolnik habla de descolonizar el inconsciente. O Boaventura de Sousa habla de descolonizar el saber. Todas estas ideas hacen referencia a hacer una reprogramación mental, pero para eso hay que escuchar el programa que llevamos en el subconsciente para poder transformarlo y convertirlo en otra cosa. Pero todos estos movimientos están invitándonos a reflexionar, a revisar y a modificar nuestra conducta y nuestros pensamientos. Y el camino que va hasta el final de todo esto otra vez es el camino espiritual. A mí me encantan todas estas lecturas, es gente que escribe y que llega a un nivel intelectual muy lejano, pero sin embargo se dejan como la parte final, ¿no? La práctica que te lleva a eso, que en realidad las tradiciones espirituales nos lo han estado explicando por activa y por pasiva a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Así que en realidad si descolonizamos nuestro inconsciente por completo, llegaremos a tener experiencias espirituales, experiencias de canalización, de telepatía, experiencias de desbordarnos energéticamente y de conexión con la fuente. Eso es lo que ocurre cuando llevas todo esto hasta el final. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que haya servido para aclarar algunas ideas. Seguro que me he dejado muchas cosas. Si alguien quiere dejar preguntas, ideas o sugerencias, puede escribirlo en los comentarios y yo haré más vídeos con este tema o con otros que propongáis. Y si algo no ha quedado claro, intentaré explicarlo mejor la próxima vez. Muchas gracias.